Bueno, vamos a dar inicio a esta primera mesa que lleva el título Iconotextualidad, Panorama Teórico General. Estamos esperando a Susana González, que se va a integrar a la mesa en cuanto llegue. Y antes de cederles la palabra a Irene y a Fernando, quisiera comentar con ustedes que Fernando Zamora, de la FAD, de la UNAM, Irene Artigas, de la Facultad de Filosofía y Letras, y Susana González, también de la Facultad de Filosofía y Letras, se han destacado por el estudio de estos temas desde una perspectiva absolutamente pionera. En el caso de Fernando, sus estudios sobre filosofía de la imagen; en el caso de Irene, con sus estudios sobre ekfrasis y poéticas visuales; y en el caso de Susana, que justamente acaba de llegar, en el estudio de la intermedialidad y de los vínculos que se pueden establecer entre la música y la literatura, entre las poéticas sonoras, las poéticas visuales, de tal suerte que cuando armamos este programa decidimos que fueran precisamente Fernando, Irene y Susana quienes estuvieran con nosotros en la mesa inaugural, precisamente porque sus perspectivas de estudio y lo que nos van a compartir el día de hoy puede servirnos de cimiento a muchas de las discusiones que los distintos ponentes de este encuentro van a sumar. Quisiera, antes de cederle la palabra a Fernando, decir también que yo me siento muy honrada de que ellos hayan aceptado esta invitación. Los tres son mis maestros, los tres son mis tutores, y creo que gran parte de los estudios actuales que se están haciendo en poéticas visuales y poéticas sonoras en México le deben mucho a los trabajos de estos tres ponentes que nos acompañan hoy. El doctor Fernando Zamora nos va a presentar la ponencia La voz, la figura y la letra, triángulo virtuoso según la teoría de la imagen. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia y muchas gracias a Marina Garone y a María Andrea Llovine por la invitación que me hicieron a participar en este encuentro. Sé que tengo 15 minutos, así que procuraré aprovechar cada instante. Yo quisiera, antes que nada, invitarlos a encuadrar el tema de este encuentro dentro de un tema muy vasto que podría denominarse la historia de la escritura, la historia del libro, incluso la historia de la imagen, la historia de los usos de la imagen. Dentro de esto está el tema más específico que se enuncia en el título del encuentro, que es las relaciones, creo que dice encuentros, no me acuerdo, entre imagen y palabra. Creo que también habría que considerar como un tema general los distintos conceptos de libro o de escritura que se tienen generalizando en la cultura occidental y en las culturas no occidentales. Sé que es una gran esquematización, pero si la aceptamos así, nos sirve para entender que a lo largo de la historia el libro, sobre todo en el occidente moderno, se fue distinguiendo de las concepciones de lo escrito del libro en el Islam, por ejemplo, en las culturas del Extremo Oriente e incluso en las culturas mesoamericanas. De eso se hablará más tarde el día de hoy. También parto yo de que hay una inconmensurabilidad, perdón por la palabra tan larga, entre la palabra y la imagen, entre la letra, si se quiere, como representación visual de las palabras y las imágenes. Pero esto no significa que no hay encuentros. La noción misma de iconotexto nos lo dice así. Sin embargo, bueno, sabemos que un gemido, una emoción, una interjección son actos, acciones o expresiones irrepresentables, tanto por escrito, sea
en un alfabeto, sea en una ideografía, como en imágenes incluso, ¿no? Entonces, allí hay una imposibilidad de decir o de representar muchas experiencias que tenemos como seres humanos. Toda escritura, toda representación visual, gráfica, tienen sus límites. Como decía Rousseau, y Olson, otro estudioso actual de la escritura, se pierde mucho al trasladar una información o una experiencia a un sistema escrito. Pero bueno, también se gana mucho, ¿no? En todo paso se pierde y se gana. Voy a hablar de manera muy resumida de 3 temas. Uno es la teoría de la imagen. Trataré de exponerles a ustedes cuál es mi idea de la teoría de la imagen, desde luego basada en grandes especialistas sobre el tema. Enseguida, esto que yo denomino el triángulo virtuoso, entre la voz, la figura y la letra, y finalmente, cómo algunos conceptos o temáticas de la teoría de la imagen nos ayudan a abordar este triángulo. La teoría de la imagen considero que se hace necesaria porque en muchos ámbitos aún predomina el paradigma logocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta idea de que el ser humano es un ser eminentemente lingüístico y solo lingüístico. Esta sería una de las reducciones que se han dado desde hace mucho tiempo y que probablemente aún predominan. Hay muchísimos filósofos, antropólogos, lingüistas que así conciben al ser humano, como un ser lingüístico, con lo cual quedaría de lado otras facetas del humano, la imagen, la gestualidad, la música, etcétera, etcétera. Otra razón que hace necesaria la teoría de la imagen es la sobreabundancia de imágenes, precisamente en medio de la cual vivimos ahora. No solo visuales, sonoras, de todo tipo. Vivimos como una saturación de imágenes. Entonces, esto hace necesario tener enfoques críticos sobre la imagen, así como la teoría de la imagen implica un enfoque crítico sobre el lenguaje o sobre las teorías del lenguaje, también implica un enfoque crítico sobre la imagen misma, una crítica de la imagen, porque se da una especie de iconofilia que también considera lo esencial, la imagen, la imaginación y demás, dejando de lado ahora el otro aspecto u otros aspectos. Es decir, la idea sería superar estas contraposiciones entre un logocentrismo y un iconocentrismo. Entender que somos seres más bien multidimensionales. Y una cuestión más que hace necesaria la teoría de la imagen es que suele reducirse la imagen a lo visual. De esto hablaré un poco más adelante, pero adelanto que la imagen no es solo visual, lo sabemos todos perfectamente. Los ciegos tienen imágenes, los ciegos de nacimiento, pero también nosotros, que somos, que vemos, que somos videntes, bueno, no sé la palabra, que vemos. Hay videntes y hay otros tipos de videntes, ¿no? Que muchas veces son ciegos, por cierto, ¿no? Los videntes suelen ser ciegos. Tenemos muchísimas imágenes no visuales. Entonces, creo que la teoría de la imagen se podría, al menos como yo he tratado de trabajarla, dividir en 3 grandes áreas. Una que es el estudio de la historia y los usos de la imagen. Podríamos entender esto en un sentido pragmático, histórico, cómo se han utilizado.
en Occidente, fuera de Occidente, como se quiera clasificar. Otro aspecto de la teoría de la imagen son las metodologías que se aplican para el estudio de las imágenes, desde la iconología, la semiótica, la hermenéutica, en fin, prácticamente cualquier enfoque metodológico se ha aplicado a las imágenes. Ya, digamos, la antropología, Hans Belting la ha desarrollado muchísimo, la antropología de la imagen, el psicoanálisis con Jung, etc., ¿no? Creo que en este sentido la hermenéutica de la imagen es un campo muy vasto